Hace poco más de una década, algo empezó a cambiar dentro de la Tierra, y no fue una sola cosa. No fue un evento aislado, ni algo pequeño. Fueron varios cambios, ocurriendo casi al mismo tiempo, en distintos niveles del planeta. El núcleo interno, esa enorme esfera de hierro en el centro de la Tierra, dejó de girar como lo hacía y comenzó a cambiar su dirección. El polo norte magnético, que durante siglos se movía lentamente, empezó a desplazarse cada vez más rápido, avanzando hacia Rusia. El campo magnético del planeta, ese escudo invisible que nos protege, comenzó a debilitarse en ciertas zonas de una forma inusual. Y como si fuera poco, la Tierra, todo el planeta, empezó a girar un poco más rápido. Puede sonar como algo sacado de una película, pero no lo es. Esto no es una teoría, no es una predicción. Todo esto ya ocurrió. Fue medido por satélites, registrado por científicos y confirmado por distintos estudios en todo el mundo. Y lo más inquietante de todo es que nadie puede explicarlo completamente. Durante aproximadamente 10 años, algo fuera de lo común sucedió. Sistemas que normalmente funcionan de manera estable, casi perfecta, empezaron a desviarse. No uno, sino varios al mismo tiempo. El núcleo interno, el campo magnético, los océanos, la atmósfera, el hielo, en los polos e incluso la velocidad de rotación del planeta. Es como si distintas partes de la Tierra, que siempre han estado conectadas, hubieran empezado a cambiar al mismo tiempo, como si respondieran a un mismo impulso. Y eso es lo que más llama la atención, porque cada uno de estos sistemas se estudia por separado, con diferentes instrumentos, diferentes equipos científicos, incluso en distintas partes del mundo, pero todos mostraron algo en común, una desviación en el mismo periodo. Todo apunta a un punto clave en el tiempo, alrededor del año 2010. Ahí es donde comienzan a aparecer estos cambios, primero de forma sutil y luego cada vez más evidentes. Y aunque ya han pasado varios años, esto no se ha detenido. Los efectos siguen presentes, siguen avanzando. Algunos son casi imperceptibles, otros ya están afectando sistemas que usamos todos los días, como el GPS, la medición del tiempo o incluso la tecnología que depende de la estabilidad del planeta. No se trata de un cambio repentino ni de una catástrofe inmediata. Es algo más silencioso, más lento, pero constante, como si la Tierra, poco a poco, estuviera entrando en una nueva fase y nosotros recién estuviéramos empezando a darnos cuenta. Para entender todo esto, hay que ir mucho más profundo, literalmente, al centro del planeta. A más de 5.000 kilómetros bajo tus pies, existe una esfera gigantesca compuesta principalmente de hierro y níquel. Es el núcleo interno, un lugar donde las temperaturas superan incluso la superficie del Sol, pero donde la presión es tan extrema que el metal se mantiene sólido. Este núcleo no está pegado a nada, no toca ni el manto ni la corteza. Está rodeado por una capa de metal líquido en constante movimiento, como si fuera un océano ardiente que lo envuelve por completo. Y dentro de ese entorno, el núcleo interno flota. Pero no solo eso, también gira. Durante décadas, los científicos sospecharon que este núcleo giraba ligeramente más rápido que el resto del planeta. No era algo que se pudiera ver directamente, pero sí medir de forma indirecta, usando ondas sísmicas de terremotos. Comparando esos datos a lo largo del tiempo, todo indicaba que el núcleo tenía su propio ritmo. Pero entonces algo cambió. Estudios recientes comenzaron a mostrar un patrón diferente, uno que no encajaba con lo que se creía hasta ese momento. Ese giro comenzó a desacelerarse. Y luego ocurrió algo aún más inesperado. Se detuvo. Y no solo eso. Después de detenerse, el núcleo interno empezó a girar en sentido contrario. Este descubrimiento
generó un fuerte debate. Algunos científicos pensaron que podía tratarse de un error en los datos o que dependía demasiado de qué terremotos se analizaban. Otros propusieron que tal vez el núcleo no estaba girando realmente, sino que su superficie estaba cambiando, alterando las mediciones. Pero con el tiempo, nuevos estudios, usando diferentes métodos y datos completamente independientes, llegaron a conclusiones similares. El cambio era real y no termina ahí. Investigaciones más recientes sugieren algo aún más complejo. El núcleo interno no solo cambió su velocidad o dirección, también podría estar cambiando su forma, como si su superficie estuviera siendo presionada, empujada lentamente por las fuerzas del metal líquido que lo rodea, una especie de deformación sutil, pero suficiente como para ser detectada por instrumentos científicos. Y aquí es donde todo se vuelve más interesante, porque el núcleo interno no está aislado. Todo lo que ocurre ahí abajo puede influir en las capas superiores del planeta. Es como un sistema conectado. Si algo cambia en el centro, ese cambio puede transmitirse hacia afuera. Primero al núcleo externo, luego al manto y finalmente a la superficie donde vivimos. Y aunque todavía no se entiende completamente qué significa todo esto, lo que sí está claro es que algo cambió en el corazón del planeta, y ese cambio podría estar conectado con todo lo que está ocurriendo arriba. Este cambio no se queda en el centro, no es algo aislado, escondido en lo profundo del planeta, sin afectar nada más, porque la Tierra funciona como un sistema conectado, todo está relacionado. Cuando el núcleo interno desacelera, se detiene o cambia su movimiento, esa energía no desaparece, se transmite. Pasa primero al núcleo externo, esa capa de metal líquido que está en constante movimiento. Luego atraviesa el manto, una región más densa, pero igualmente dinámica. Y finalmente llega hasta la superficie, hasta el lugar donde estamos nosotros. Es un proceso lento, casi imperceptible para nosotros en el día a día, pero real y medible. Imagina algo sencillo, como cuando una figura gira y mueve su peso. Si cambia la forma en que se mueve en el centro, todo lo demás tiene que ajustarse para compensarlo. La Tierra hace lo mismo. Cuando hay un cambio en el núcleo, el planeta redistribuye su energía, y eso puede afectar la velocidad de rotación, la posición del eje e incluso el comportamiento de otros sistemas como los océanos o la atmósfera. No es un efecto inmediato ni dramático. No lo sentimos como un temblor, ni como un cambio brusco, pero sí deja huellas, pequeñas variaciones que, con el tiempo, los instrumentos científicos logran detectar. Y ahí es donde aparece lo importante. Esas variaciones no son teóricas, ya se están observando. Cambios en la duración de los días, movimientos en el eje del planeta, ajustes en sistemas que dependen de una rotación estable. Todo eso tiene un origen más profundo de lo que parece, porque aunque vivimos en la superficie, lo que ocurre miles de kilómetros bajo nuestros pies también forma parte de nuestra realidad. Y lo que está pasando ahora nos recuerda algo clave. La Tierra no es estática, no es fija, es un sistema vivo, en constante cambio. Y cuando algo cambia en su interior, tarde o temprano, ese cambio encuentra la forma de manifestarse arriba. Uno de los sistemas más afectados por todos estos cambios es el campo magnético de la Tierra. Aunque no lo podamos ver, está siempre presente. Es como un escudo invisible que rodea el planeta y nos protege constantemente. Este campo desvía la radiación del Sol, especialmente las partículas cargadas que viajan por el espacio. Sin él, la atmósfera comenzaría a deteriorarse con el tiempo y la vida en la superficie, tal como la conocemos, sería prácticamente imposible. En cierto modo, es una de las razones por las que estamos aquí. Pero hay algo importante que muchas personas no saben.
Este campo no es fijo, no es perfecto, y tampoco es completamente estable. A lo largo de la historia del planeta, el campo magnético ha cambiado muchas veces. Incluso se ha invertido. Eso significa que el norte y el sur magnético han intercambiado posiciones. Y esto no ha ocurrido una sola vez. Ha pasado decenas de veces a lo largo de millones de años. Sin embargo, lo que está ocurriendo ahora no parece encajar exactamente con ese patrón. No es una inversión clara, pero tampoco es algo normal. Es diferente. Uno de los signos más evidentes de este cambio es el comportamiento del polo norte magnético. Cuando fue ubicado con precisión por primera vez, se encontraba en el Ártico canadiense. Durante más de un siglo, su movimiento fue lento y relativamente predecible. Se desplazaba unos pocos kilómetros al año, nada fuera de lo común. Pero a partir de la década de 1990, algo cambió. Ese movimiento comenzó a acelerarse, primero poco a poco, y luego cada vez más rápido. Hoy, el polo norte magnético se mueve mucho más rápido que antes. Ha dejado atrás su ubicación histórica y se dirige directamente hacia Siberia. Este cambio ha sido tan rápido que incluso los modelos que usan los sistemas de navegación han tenido que actualizarse antes de lo previsto, porque ya no eran precisos. Y aquí es donde se vuelve interesante. Nadie tiene una explicación definitiva. Las teorías apuntan a lo que ocurre en lo profundo del planeta, en el núcleo externo, donde el metal líquido se mueve constantemente y genera este campo magnético. Pequeños cambios en ese flujo pueden alterar todo el sistema, pero aún así, la velocidad y la dirección de estos cambios siguen siendo difíciles de explicar completamente. Y aunque esto no representa un peligro inmediato para nosotros, sí es una señal clara de que algo está cambiando, algo profundo, porque el campo magnético no es solo una capa protectora, es también una ventana, una forma indirecta de observar lo que ocurre en el interior de la Tierra. Y en este momento, esa ventana nos está mostrando algo distinto, algo que todavía estamos intentando entender. Al mismo tiempo, hay una región del planeta que ha llamado especialmente la atención de los científicos, un lugar donde todo esto se vuelve más evidente. Se conoce como la anomalía del Atlántico Sur. Es una zona que se extiende entre Sudamérica y África y donde el campo magnético de la Tierra es notablemente más débil que en el resto del planeta. Normalmente, el campo magnético actúa como una barrera firme, protegiendo la Tierra de la radiación espacial. Pero en esta región, esa protección es menor, como si el escudo tuviera una especie de zona debilitada. Y lo más importante es que esta zona no se ha mantenido igual, ha ido cambiando. En los últimos años, la anomalía del Atlántico Sur ha crecido de forma considerable, no solo en tamaño, sino también en intensidad. Es como si esa debilidad se estuviera expandiendo lentamente. Este fenómeno no es solo teórico, tiene efectos reales. Los satélites que orbitan la Tierra, especialmente los que pasan por esta región, experimentan más fallos electrónicos de lo normal. Sus sistemas pueden reiniciarse, sus sensores pueden desactivarse temporalmente e incluso algunos instrumentos deben apagarse preventivamente para evitar daños. La Estación Espacial Internacional, por ejemplo, toma precauciones cuando atraviesa esta zona, y los astronautas han reportado algo curioso: destellos de luz. Aunque tengan los ojos cerrados, pueden ver pequeños flashes. No son luces externas, son partículas de alta energía que atraviesan su retina, debido a la menor protección magnética en esa región. Aún así, es importante decirlo, para las personas en la superficie, esto no representa un peligro directo, pero eso no significa que no sea importante, porque esta anomalía es una señal, una pista
de que algo más profundo está ocurriendo. El campo magnético se genera en el núcleo externo a miles de kilómetros bajo nosotros. Por eso, cualquier cambio en su comportamiento es, en realidad, una consecuencia de lo que está pasando en el interior del planeta. Y lo que se está observando aquí no es algo completamente normal. La forma en que esta anomalía crece, cómo se debilita el campo en ciertas zonas y cómo se comporta de manera desigual, sugiere que hay procesos internos cambiando. No es un colapso, no es un evento inmediato, pero sí es una evidencia clara de que el sistema no está comportándose como antes, como si el equilibrio del planeta estuviera ajustándose lentamente y esta región fuera uno de los lugares donde ese cambio se vuelve visible. Mientras tanto, en la superficie también están ocurriendo cambios. No son visibles a simple vista, no los sentimos directamente, pero están ahí y han sido medidos con una precisión extrema. En los años 2022 y 2024, la Tierra registró algo inesperado. Los días más cortos desde que existen mediciones modernas. Estamos hablando de diferencias muy pequeñas de milisegundos, fracciones de segundo. A simple vista, puede parecer irrelevante, algo tan pequeño que no debería importar, pero en realidad sí importa, y mucho, porque la rotación de la Tierra no es algo cualquiera, es la base de cómo medimos el tiempo, de cómo funcionan los sistemas globales, de cómo se sincroniza prácticamente todo lo que usamos. Durante millones de años, la Tierra había seguido una tendencia bastante clara. Se estaba ralentizando. Esto ocurre principalmente por la influencia de la Luna, que ejerce una especie de freno gravitacional sobre el planeta. Como resultado, los días se hacían cada vez más largos, muy lentamente, pero de forma constante. De hecho, en el pasado, los días eran mucho más cortos que ahora. Hace cientos de millones de años, un día duraba menos de lo que dura hoy. Pero ahora, algo cambió. En lugar de seguir desacelerándose, la Tierra comenzó a hacer lo contrario. Empezó a girar un poco más rápido. No fue un cambio brusco ni repentino. Fue sutil, pero lo suficientemente claro como para ser detectado por relojes atómicos y sistemas de medición extremadamente precisos. Y lo más interesante es que no parece ser un simple error, ni una fluctuación aleatoria. Es una tendencia pequeña, pero persistente. Los científicos han intentado explicar este fenómeno, considerando distintos factores: movimientos en la atmósfera, cambios en los océanos, variaciones en el hielo polar, e incluso lo que ocurre en el interior del planeta. Pero ninguna explicación, por sí sola, logra justificar completamente este cambio. Y eso es lo que lo vuelve tan interesante, porque nuevamente aparece el mismo patrón. Distintos sistemas en diferentes niveles del planeta, mostrando cambios al mismo tiempo. Puede que no lo notemos en nuestra rutina diaria, puede que no sintamos que los días son más cortos, pero la Tierra sí está cambiando. Y aunque sean milisegundos, ese pequeño ajuste forma parte de algo mucho más grande, algo que sigue desarrollándose y que todavía estamos intentando comprender. A todo esto se suma otro factor clave: el hielo. En los extremos del planeta, Groenlandia y la Antártida están perdiendo enormes cantidades de masa cada año. No es algo pequeño. Estamos hablando de miles de millones de toneladas de hielo que desaparecen lentamente, pero de forma constante. Y cuando ese hielo se derrite, no simplemente desaparece, se transforma en agua y esa agua se redistribuye por los océanos del planeta. Puede parecer un cambio lejano, algo que ocurre solo en los polos, pero sus efectos llegan mucho más lejos, porque la Tierra no es un objeto rígido e inmóvil, es un sistema dinámico, en equilibrio constante, y cuando la masa del planeta se mueve,
aunque sea en pequeñas proporciones, ese equilibrio cambia. Imagina una patinadora girando sobre sí misma. Si acerca los brazos, gira más rápido. Si los extiende, gira más lento. La Tierra funciona de una forma similar. El hielo en los polos está muy cerca del eje de rotación, pero cuando se derrite, el agua se desplaza hacia zonas más lejanas, hacia latitudes más bajas. Eso altera la distribución de la masa del planeta. Y cuando la masa se redistribuye, la rotación también cambia. En teoría, este proceso debería hacer que la Tierra gire un poco más lento, pero en la práctica, el sistema es mucho más complejo, porque no solo se trata del hielo, también entran en juego las corrientes oceánicas, los movimientos del manto, la atmósfera y los cambios en el núcleo. Todo está conectado. Y hay otro efecto aún más sorprendente. Este desplazamiento de masa está moviendo ligeramente el eje de la Tierra. Sí, el eje alrededor del cual gira el planeta no es completamente fijo. Datos satelitales han mostrado que el polo geográfico se ha ido desplazando con el tiempo, cambiando de dirección y velocidad. No es un movimiento brusco, ni algo que podamos notar directamente, pero es real y está siendo medido. Parte de este desplazamiento se explica por la pérdida de hielo en Groenlandia y también por lo que ocurre en la Antártida. Es como si el planeta estuviera reajustándose lentamente, buscando un nuevo equilibrio. Y nuevamente aparece el mismo patrón. Cambios en el interior, cambios en la superficie, cambios en el hielo, todos ocurriendo dentro del mismo periodo de tiempo. Por separado, cada uno de estos fenómenos podría parecer normal, pero juntos empiezan a contar una historia distinta, una historia de un planeta que no está completamente quieto ni completamente estable, sino en transformación. Pero los cambios no se quedan solo en el hielo o en el interior del planeta, también están ocurriendo en algo que nos rodea todo el tiempo, la atmósfera y los océanos, el aire que respiramos y el agua que cubre gran parte de la Tierra no están quietos, se mueven constantemente, siguiendo patrones enormes que regulan el clima del planeta. Entre estos patrones existen corrientes globales muy importantes, como por ejemplo el Niño. Este fenómeno ocurre en el Océano Pacífico y cambia la temperatura del agua en grandes regiones. Pero no se queda ahí. Cuando el océano cambia, la atmósfera también lo hace, y eso puede alterar lluvias, temperaturas, vientos e incluso provocar sequías o tormentas intensas en distintas partes del mundo. Es como un efecto dominó. Un cambio en el océano modifica la atmósfera. La atmósfera, a su vez, afecta a otras zonas del planeta, y todo esto ocurre al mismo tiempo que el hielo se derrite, que el campo magnético cambia y que el núcleo del planeta se comporta de forma diferente. Nada de esto está aislado. La Tierra funciona como un sistema conectado donde cada parte influye en las demás. Los vientos pueden mover masas de aire que cambian la presión sobre la superficie. Los océanos pueden redistribuir calor y modificar la energía del planeta. Incluso pueden influir, aunque sea de forma sutil, en cómo gira la Tierra. Puede sonar increíble, pero la atmósfera tiene masa, y cuando esa masa se mueve, genera pequeñas fuerzas que afectan la rotación del planeta. Lo mismo ocurre con los océanos. Grandes corrientes marinas transportan enormes cantidades de agua y energía alrededor del mundo. Cuando estas corrientes cambian, el equilibrio también cambia, y eso es justamente lo que se está observando. Variaciones en patrones que antes eran más estables, cambios en corrientes importantes y comportamientos menos predecibles. Por separado, estos fenómenos no son nuevos. Siempre han existido, pero ahora parecen estar ocurriendo con más intensidad y sobre todo al mismo tiempo. Y ahí es donde surge la verdadera pregunta.
¿Son coincidencias independientes o partes de un mismo proceso más grande? Porque cuando tantos sistemas del planeta empiezan a cambiar juntos, ya no parece algo aislado, parece una señal de que la Tierra, como un todo, está entrando en una nueva etapa. El problema es que todo esto no se queda en lo geológico, no es algo lejano ni algo que solo ocurra bajo nuestros pies. Tiene un impacto directo en la forma en que vivimos hoy, porque nuestra civilización moderna depende de algo que damos por hecho, el tiempo exacto, no el tiempo aproximado, sino el tiempo preciso, medido con una exactitud casi perfecta. Por ejemplo, los sistemas GPS. Tu celular puede decirte exactamente dónde estás, porque calcula el tiempo que tardan en llegar las señales desde varios satélites. Si ese cálculo se altera, aunque sea un poco, la ubicación también se altera. Un pequeño desfase puede convertirse en metros de error o más. Y no es lo único. Las redes eléctricas, por ejemplo, necesitan estar perfectamente sincronizadas. La electricidad se distribuye en ciclos constantes y cualquier desajuste en el tiempo puede generar inestabilidad. En casos extremos, podría provocar fallos o cortes. En los hospitales, la precisión también es fundamental. Equipos médicos, monitoreo de pacientes, administración de medicamentos, todo se registra con marcas de tiempo exactas. Un error en ese registro no es solo un dato incorrecto, puede afectar decisiones importantes. Los mercados financieros van aún más lejos. Millones de transacciones se realizan en fracciones de segundo. Cada operación queda registrada con una precisión extrema. En ese nivel, una mínima diferencia de tiempo puede significar pérdidas enormes o incluso problemas legales. Y luego están los satélites, las telecomunicaciones, los sistemas digitales. Todo está conectado por relojes que deben coincidir perfectamente. Por eso existe algo llamado el segundo intercalar. Desde 1972 se han ido agregando segundos extra para mantener alineado el tiempo de los relojes atómicos con el tiempo real de la Tierra, porque históricamente el planeta se estaba ralentizando, pero ahora está ocurriendo algo distinto. La Tierra no se está frenando, está acelerando, y eso cambia completamente las reglas. En lugar de agregar tiempo, podríamos tener que hacer lo contrario, quitar un segundo. Puede sonar simple, pero no lo es. Muchos sistemas fueron diseñados para que el tiempo siempre avance, nunca retroceda. Si de pronto un reloj marca un segundo menos que antes, pueden ocurrir errores inesperados, procesos que se duplican, registros fuera de orden, fallos en la seguridad digital. Es un problema técnico complejo y todavía no existe una solución universal. Por eso, lo que está pasando no es solo una curiosidad científica, es algo que podría poner a prueba la infraestructura invisible de la que depende el mundo moderno. Y todo comienza con cambios que se originan muy profundo dentro del planeta. Lo que realmente desconcierta a los científicos no es un solo fenómeno, no es el núcleo, ni el campo magnético, ni la rotación por sí sola. Es algo mucho más difícil de ignorar. Todo está cambiando al mismo tiempo. Durante décadas, estos sistemas del planeta se estudiaban por separado, cada uno con sus propias reglas, sus propios tiempos, sus propias explicaciones, y en general se comportaban de forma relativamente estable. Pero eso empezó a cambiar. En un periodo relativamente corto, una sola década, varios sistemas fundamentales de la Tierra comenzaron a desviarse de su comportamiento normal. 7, en total, el núcleo interno, que cambió su forma de rotar, el campo magnético, que comenzó a debilitarse en ciertas regiones y a reorganizarse, la rotación de la Tierra, que dejó de ralentizarse y empezó a acelerarse, el hielo polar, que comenzó a perder masa
a un ritmo más alto del esperado. Los océanos, con cambios en sus corrientes y en la distribución del calor. La atmósfera, con patrones menos estables y variaciones más marcadas. Y el eje de rotación que empezó a desplazarse ligeramente. 7 sistemas distintos, estudiados por diferentes equipos en distintos países, con instrumentos completamente independientes. Y aún así, todos muestran algo en común, un cambio importante en el mismo periodo de tiempo, aproximadamente entre 2010 y 2020. Por separado, cada uno de estos cambios podría tener su propia explicación. Pero cuando todos ocurren a la vez, la pregunta cambia. Ya no es ¿qué está pasando aquí?, sino ¿qué está conectando todo esto? Porque la probabilidad de que 7 sistemas independientes cambien al mismo tiempo por pura coincidencia es extremadamente baja. Esto sugiere algo más profundo, como si hubiera una especie de impulso común, un cambio interno en el planeta que se está manifestando en distintas capas, desde el centro de la Tierra hasta la atmósfera, y eso es lo que más inquieta. No solo que el planeta esté cambiando, sino que esos cambios parecen estar conectados entre sí, como piezas de un mismo sistema que recién estamos empezando a entender. Todo esto apunta a algo más profundo. No parece un evento aislado, ni una simple coincidencia entre fenómenos sin relación. Parece un proceso en marcha, una transición, como si la Tierra estuviera cambiando de estado, pasando lentamente de una forma de equilibrio a otra distinta, un estado donde sus sistemas ya no se comportan como antes, donde lo que durante décadas o incluso siglos fue predecible empieza a volverse variable, y donde pequeñas alteraciones pueden generar efectos mucho más grandes de lo que solían provocar. Esto no significa que el planeta esté fallando, significa que está evolucionando. La Tierra nunca ha sido completamente estática. A lo largo de su historia, ha atravesado cambios extremos, eras glaciales, periodos cálidos, inversiones magnéticas, movimientos tectónicos masivos. Pero hay un detalle clave que muchas veces olvidamos. La humanidad moderna no nació en medio del caos. Se desarrolló en uno de los periodos más estables de la historia reciente del planeta, un momento en el que la rotación era constante, el campo magnético se mantenía dentro de ciertos límites, los océanos y la atmósfera seguían patrones relativamente previsibles. Esa estabilidad no solo nos permitió sobrevivir, nos permitió construir. Construimos ciudades, tecnología, redes globales, sistemas que conectan todo el planeta en tiempo real. Y sin darnos cuenta, basamos todo eso en una suposición silenciosa que la Tierra seguiría comportándose igual. Pero ahora, esa suposición empieza a tambalear, no de forma dramática, no como una escena de desastre, sino de una forma mucho más compleja, lenta, progresiva, casi imperceptible. Cambios pequeños, pero constantes, ajustes que, día a día, van modificando el equilibrio del sistema, tan sutiles que, por separado, pueden parecer irrelevantes, pero cuando se observan juntos, comienzan a revelar algo distinto, un patrón que sugiere que el planeta ya no está en el mismo estado de antes. Y aquí es donde surge el verdadero desafío, porque durante una transición, los sistemas dejan de comportarse de forma totalmente estable. Se vuelven más sensibles, más reactivos, más difíciles de predecir. Pequeñas variaciones pueden amplificarse. Interacciones que antes eran débiles pueden empezar a influirse entre sí con más fuerza. Es como si varias piezas de un mecanismo que antes funcionaban de forma independiente, ahora empezaran a moverse en conjunto. Y eso cambia todo. Algo cambió dentro de la Tierra. No sabemos con certeza qué lo inició. No sabemos si fue un solo factor o la combinación de varios procesos acumulados. Pero sí sabemos algo importante. Sus efectos ya están ocurriendo.
y no se han detenido. Siguen avanzando, expandiéndose, conectando capas profundas con la superficie, desde el núcleo hasta el campo magnético, los océanos, la atmósfera y el hielo. Todo forma parte del mismo sistema, y ese sistema está ajustándose. No es un cambio inmediato, es un proceso, uno que puede durar años, décadas o incluso más. Y en ese proceso, la incertidumbre aumenta, porque los modelos que usamos para entender el planeta fueron construidos en un contexto de mayor estabilidad. Cuando las variables cambian, esos modelos pierden precisión, y lo que antes era predecible empieza a ser menos seguro. Por eso, la gran pregunta ya no es si esto está ocurriendo. La evidencia muestra que sí. La verdadera pregunta es otra. ¿Cuándo terminará esta transición? ¿En qué momento el planeta alcanzará un nuevo equilibrio? ¿Y cómo será ese equilibrio? Porque la Tierra siempre encuentra una forma de estabilizarse. Lo ha hecho antes, lo hará de nuevo, pero ese nuevo estado no tiene por qué ser igual al anterior. Y ahí es donde entra la incertidumbre humana, porque nosotros no controlamos ese proceso, solo lo habitamos. Y tal vez, por primera vez en mucho tiempo, nos toca adaptarnos no a un planeta estable, sino a un planeta, en cambio,